¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarles en este nuevo video que corresponde a la sesión número 6, Proceso en el Derecho Internacional Privado Mexicano, del módulo número 15, que se llama Internacionalización del Derecho en su ámbito privado. Corresponde esta sesión a la unidad número 3 de Derecho Positivo Internacional Privado. Y bueno, vamos a entrar de inmediato a la actividad número 1, que se llama Determinación del Derecho Aplicable. Vamos a leer el texto de apoyo en los títulos Cooperación Procesal Internacional hasta Derecho Aplicable. Después vamos a identificar las técnicas de reglamentación directa, indirecta y mixta para la determinación del derecho que se aplica en el Código Civil para la Ciudad de México. También la que se aplica en el Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México también, y mencionaremos 5 artículos por cada técnica de reglamentación. Vamos a explicar lo que el legislador quiso decir y cómo quiso encasillar cada uno en una técnica de reglamentación, cada uno de estos artículos. De las técnicas, posterior a lo anterior, de las técnicas de reglamentación directa e indirecta, vamos a señalar el supuesto de hecho, el punto de conexión y la consecuencia jurídica en cada artículo, según corresponda. Y entonces, bueno, vamos a iniciar. Primero, son las normas de conflicto. Las vamos a explicar. ¿Cuáles? La técnica de reglamentación indirecta. Esta es una técnica muy usada por el derecho internacional privado, ya que norma y da sentido al derecho aplicable. Esta técnica de reglamentación indirecta origina que a través de su punto de conexión se puede aplicar para solucionar un conflicto utilizando la norma material del tribunal competente o la norma del tercer estado. Estas normas van a elegir los ordenamientos jurídicos y los sistemas jurídicos también que se relacionan con el supuesto de hecho y van a dar una resolución al fondo planteado por las partes. Entonces, ¿qué artículos vamos a ver? Vamos a ver el artículo 11 y luego los vamos a explicar. O sea, en una columnita ponemos los artículos y en otra la explicación, si así les gusta. El artículo, como ya mencioné, el 11, el 12, el 13 de la fracción 1 a la quinta, el 14 de la fracción 1 a la fracción número 5 también, el artículo número 15. Y están allí los artículos solicitados y vamos a explicar el 11 y el 12 para que se den una idea cómo es esta explicación. El 11. Esta norma tiene una característica que destaca y es su generalidad, porque puede aplicarse a todos aquellos que se encuentran en ese supuesto jurídico. Pero es importante también destacar que se plantean excepciones concretas en las cuales el juzgador no va a poder utilizar analogías de interpretación. Bajo la anterior premisa se va a garantizar el cumplimiento de la voluntad legislativa y la certidumbre jurídica. El artículo 12, vamos a hacerlo también. Dice: las leyes para el Distrito Federal se aplicarán a todas las personas que se encuentren en el territorio del mismo, sean nacionales o extranjeras. Explicación. Este artículo, el 12 del Código Civil para la Ciudad de México, o antes Distrito Federal, forma parte de las reformas llevadas a cabo en 1988, cuando empezaba a haber estas reformas, el cual permite que el derecho extranjero se aplique bajo 2 premisas. Una, cuando la ley mexicana lo prevea y cuando los tratados, convenios y acuerdos internacionales que México celebre incluyan la aplicación del derecho extranjero. Con lo anterior mencionado, se abre un espacio a la aplicación en México de la ley mencionada en el precepto, permitiendo que empate el orden jurídico nacional con la legislación extranjera actual o internacional en el marco de ¿qué? Del derecho internacional que nos ocupa. ¿Sí? Bueno, ahora, allí hay que dar la explicación de los otros 3 artículos. Con los mismos artículos, recuerden que vamos a definir el supuesto de hecho, el punto de conexión y la consecuencia jurídica. Entonces, vamos a hablar
del supuesto de hecho de este artículo. Dice del 11. Las leyes establecidas no se aplican a casos que no se encuentren en las mismas, pero sí se aplican a los casos que sí se encuentren. Punto de conexión. Los casos deben estar establecidos en las leyes. Consecuencia jurídica. Si los casos están estipulados dentro de la ley, se aplicarán. De lo contrario, no. Artículo 12. Las leyes para el Distrito Federal se aplicarán a todas las personas que se encuentren en el territorio del mismo, sean nacionales o extranjeros. Supuesto de hecho. Las normas para la Ciudad de México se aplicarán a mexicanos o extranjeros que se encuentren en dicho territorio. Punto de conexión. Las leyes deberán ser aplicadas a mexicanos y extranjeros en dicho territorio. Consecuencia jurídica. Recibirán mexicanos o extranjeros la aplicación de estas leyes. ¿Ok? Ahora, así lo vamos a hacer con todos los artículos ya mencionados. Vamos a platicar en este momento de la técnica de reglamentación directa. Estas normas proponen una respuesta de tipo jurídico directa, inmediata y sustantiva a las situaciones privadas internacionales. Pueden ser de dos tipos. Primero, normas materiales especiales, las cuales encuentran su motivo en los sucesos eventuales, y las normas de aplicación inmediata. Por sus características van a tener que atenderse gradualmente. Presenta inconvenientes de aplicación por falta de atención a los legisladores nacionales y por lo complicado que puede llegar a ser la toma de decisiones para firmar acuerdos entre estados y luego lograr su consecución. La estructura se conforma de supuestos de hecho y consecuencias jurídicas. El punto de conexión será dividido por la misma estructura que brindará la respuesta al fondo del asunto planteado, por lo que no va a ser necesario traspasarlo a otro sistema jurídico. Ahora, ¿qué artículos del Código de Procedimientos Civiles vamos a usar para este caso? Bueno, para estas técnicas de reglamentación directa, el artículo 604 de la fracción 1 a la 4, el artículo 605, el artículo 606 de la 1 a la fracción 8, el artículo 607 de la fracción 1 a la fracción número 5 romano. Y a partir de aquí vamos a dar una explicación. Primero, al artículo 604. Y bueno, voy a dar una explicación del artículo 604. Repito, van a usar el 604, 605, 606, 607 y a explicar cada uno. Y el 608, repito, por si no quedó muy claro o no lo expliqué bien. Entonces, la explicación del artículo 604. Este artículo tiene como intención que se establezca una reglamentación muy bien detallada de la comparación procesal internacional, con el fin de ¿qué? De mantener la atención a los compromisos que México ha firmado en el entorno internacional, haciendo especial énfasis en su postura frente a la comunidad latinoamericana. La homologación del procedimiento va a permitir resolver cada situación en un contexto de cooperación judicial internacional, pues muy eficiente, lo cual complementa el mandato del Código Civil. Debe resaltarse que la diligenciación de los exhortos no implica el reconocimiento de la competencia del tribunal extranjero, ¿sí? O la ejecución de las sentencias, por lo que la referencia va a aplicar solamente al protocolo del que se trate, ¿sí? Ese es el artículo 604 y el 606. Bueno, voy a explicar ya ese ya y ustedes siguen con los demás. Este artículo, el 606, establece que los exhortos que México reciba deben ejecutarse conforme al detalle del mismo, previniendo que sea dispuesto paralelamente a las convenciones en la materia. Damos por hecho que sí fue.
por lo que resalta el principio lex font, a partir del cual deberá aplicarse en cumplimiento de las diligencias marcadas por la ley del Estado al que se le requiere. Entender que las formalidades, esto es muy importante, que se aplican no van a poder dañar el orden público de la localidad y por consiguiente las garantías individuales. Será requisito de homologación de la sentencia extranjera que la obligación de cumplimiento no sea contraria al orden público establecido. Si dentro del orden público se incluyen los meses superiores, las condiciones que se persigan se van a realizar en armonía con cuáles, con las restantes, ¿ok? Y bueno, y con esto y lo que ustedes van a hacer, ya tenemos hecha como la mitad de todo porque todavía nos falta. Entonces, ahora vamos a continuar con las técnicas de reglamentación directa. El Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México vamos a remitir a él y los artículos que aplican son el 604 hasta la fracción cuarta, el artículo 605, el artículo número 606 de la fracción 1 a la 8, romano también, el exhorto del juez a tribunal requirente, el artículo número 607, eso es muy importante que lo contemplen, deberá acompañarse de cierta documentación para que, esto siempre es importante que sepamos qué es lo que conforma un instrumento de este tipo. Luego vamos a seguir con el artículo, ya lo mencioné, con el 608 hasta la fracción quinta. Y entonces ahora vamos a explicar esto a partir de aquí. Y bueno, la explicación del artículo 604 se puede dar de esta manera. Tiene como intención establecer una reglamentación detallada de la comparación procesal internacional, con el fin de mantener la atención a los compromisos que México ha firmado en el entorno internacional, haciendo énfasis en la postura frente a la comunidad latinoamericana. La homologación que se pueda hacer del procedimiento va a permitir resolver cada situación en un contexto de cooperación judicial internacional, lo cual complementa el Código Civil en sus mandatos. Debe resaltarse que la diligenciación de los exhortos no implica el reconocimiento de la ejecución de las sentencias. Ojo con esto, por lo que la referencia aplicará solamente al protocolo que aplique. Y bueno, pues vámonos de inmediato al artículo número 604, como mi siguiente tablita, que voy a hablar del supuesto jurídico y del punto de conexión, así como de la consecuencia jurídica. Ahora bien, vamos a continuar con este tema que dice: supuesto de hecho del artículo 604. En este artículo se señalan las reglas que conforman los procesos que se van a seguir en el camino, en el viaje de los exhortos, en los casos de homologación o cuando sean relativos a las notificaciones, recepción de pruebas y trámites varios para que puedan producir un efecto jurídico. ¿Cuál es su punto de conexión? Será muy importante y deberán cumplirse cada una de las reglas que indica el artículo, ya que de esta manera se puede lograr la ejecución de las acciones de coactividad sobre personas, bienes o derechos y la ejecución de notificaciones, así como la emisión de exhortos, bueno, pues coadyuvarán a que esto pueda hacerse de la mejor manera. ¿Cuál es la consecuencia jurídica? Bueno, al cumplir cada uno de los requisitos que señala el artículo número 604, se van a poder cumplir cada uno de los procesos de cooperación procesal ante los tribunales correspondientes, lo cual va a tener como consecuencia la aplicación de la norma prevista. Y a partir de aquí, realizar el mismo ejercicio con cada uno de los artículos que ya mencionamos.
Ahora, la siguiente técnica es la técnica de reglamentación mixta. Esta técnica se va a conformar de las anteriores, generando la inseguridad jurídica, ya que puede llegar a desconocerse la legislación y será, evidentemente, la que deba aplicarse para ciertas situaciones. A pesar de lo que acabo de explicar, es la opción ideal para apoyar al derecho interno en muchos supuestos del derecho internacional privado. Y entonces tenemos los artículos y después la explicación. Yo elegí el artículo 1, el artículo 2 y el artículo 16 del Código Civil para la Ciudad de México. También escogí, el artículo, el 1, también el 3, el 16, el 35, el 41, todos ellos del Código Civil de la Ciudad de México. Y entonces habrá que explicarlo. El artículo número 1 del Código Civil de la Ciudad de México dice que, las disposiciones, de este código van a regir en la Ciudad de México. Entonces, esto quiere decir que este precepto enuncia el estado que mantiene dentro del ámbito espacial de validez. Y haciendo mención del ámbito de validez, el local, en este caso nos ocupa, derivado de la naturaleza de la norma y con apego a la estructura política de la Ciudad de México. Y así vamos a enumerar el artículo 3, también el 16, el 35 y el 41. Y al ladito, pues vamos a ponerle por qué. Y recuerden que tenemos que explicarlo, entonces, dice que este precepto enuncia el estado que mantienen dentro del ámbito espacial de validez. Lo estoy repitiendo por si queda alguna duda. Se hace mención al ámbito de validez local derivado de la naturaleza de la norma y con apego a la estructura política de la Ciudad de México. Vamos a hablar de otro, ¿sí? Para que reforcemos. Ya el uno lo explicamos muy bien, ahora vamos a hablar del 3. Las leyes, reglamentos, circulares o cualesquiera otras disposiciones de observancia general para el Distrito Federal obligan y surten sus efectos 3 días después de su publicación en la Gaceta Oficial. Y la explicación es, que cualquier ley o reglamento general debe ser conocido por las personas a quienes se encuentra dirigido. Solamente podrán ser acatadas voluntariamente o aplicadas de manera coercitiva por los órganos especializados, ordenando qué hacer y no hacer por aquellos que se encuentran dentro de su imperio. Y con esto ya terminamos la parte de las técnicas de reglamentación mixta, que recuerden que debemos de usar el artículo 1, el 3, el 16 del Código Civil de la Ciudad de México, el 35 y el 41. Y a continuación vamos a ver la actividad número 2, que dice aplicación del derecho nacional o extranjero. Como pregunta, ¿cuál aplicamos? Nos piden las instrucciones, pues es que esperemos el caso del docente. Y entonces nos pide que a partir de lo que establece el artículo 13 del Código Civil Federal, señalemos en el caso qué derecho debe ser aplicable en este y argumentemos jurídicamente nuestra respuesta. Y mi caso dice así. Susan White es estadounidense y tiene su domicilio en Estados Unidos de Norteamérica, en USA. Pero por cuestiones de trabajo la mandan a una de las sucursales de la empresa Walmart de México. Ella es directora de recursos humanos y viene a dar una serie de cursos al personal también de la misma área de recursos humanos en México. Pero probablemente le comentan en su trabajo que se puede quedar aquí en México como directora general, ya que el anterior gerente renunció. Como su estancia será de casi un año con respecto a los cursos y capacitación que ofrecerá, decide comprar un inmueble, un departamento cerca de su nuevo lugar de trabajo, pues a ella le gustó mucho la Ciudad de México.
y piensa que ella va a ser la designada para ese cargo tan importante. La compra del departamento la realiza cumpliendo con todos los requisitos legales, incluyendo el convenio, ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, en considerarse como nacional respecto a los bienes inmuebles. Durante su estancia llega otra compañera, Amy Jones, también de la empresa, y llega a su departamento y se dividen los gastos. Pero la empresa decide que Susan debe regresar a Estados Unidos. Terminando sus cursos, se tiene que regresar nuevamente y le realiza un contrato de arrendamiento a su compañera, ya que ella sí va a seguir en esta ciudad. Al principio le pagaba puntualmente, pero a los 6 meses comenzó a atrasarse y ya lleva 4 meses sin pagarle la renta. Incluso ya no le contesta las llamadas a Susan. Bueno, dice mi respuesta. Susan realiza el pago de ISR conforme a derecho, pero le han comentado que puede tener problemas porque ya no radica en nuestro país. ¿Es cierto o no? ¿Por qué? Bueno, al respecto del arrendamiento, el SAT señala lo siguiente. En el caso de que un residente en el extranjero obtenga rentas en territorio mexicano, por realizar este contrato deberá realizar el pago de ISR. Y hablamos del arrendamiento de inmuebles. Sus ingresos pues son estas cantidades que ella obtiene como un residente en el extranjero por rentar y en general por conceder el uso o goce y demás derechos que se convengan sobre un bien inmueble, incluso cuando se deriven de la venta o cesión de los derechos mencionados, siempre que dichos bienes se encuentren ubicados dentro del territorio nacional. El cálculo del impuesto sobre la renta se paga aplicando la tasa del 25% sobre el ingreso obtenido sin deducción alguna. La forma de pago, bueno, las personas que efectúan los pagos calculan el impuesto, hacen la retención y el entero o el pago correspondiente al Servicio de Administración Tributaria, el SAT. Ahora bien, cuando la persona que haga los pagos sea residente en el extranjero, el contribuyente que obtenga los ingresos va a calcular y a pagar el impuesto mediante declaración, ya sea que la presente por internet o en ventanilla bancaria dentro de los 15 días siguientes a la obtención del ingreso. Tiene obligación de expedir factura electrónica por las rentas o intereses cobrados. Los arrendatarios deben expedir facturas electrónicas por las rentas percibidas, los cuales deben contar con los requisitos fiscales. Cuando la renta sea pagada a un fideicomiso, la institución fiduciaria deberá ser quien expida los comprobantes fiscales y realizar la retención y el entero correspondiente. Podría ejercer el aviso de suspensión de actividades mientras no se encuentre percibiendo las rentas y en cuanto reciba los cobros faltantes, reactivar actividades por arrendamiento. Él puede hacer, como ya dije, el aviso de suspensión de actividades. Explico quiénes lo deben de presentar y dónde se presentan, así como una guía para hacer esta acción. Se obtienen algunos documentos, también hablo de cuánto se presenta, los requisitos, las condiciones y alguna información adicional, así como los compromisos de servicio de esta entidad. Ahora, hay otra pregunta. Dice, ¿qué procede en este caso? ¿Puede Susan demandar en una corte de Estados Unidos a Amy porque las dos son estadounidenses o debe realizarse en la Ciudad de México, que es donde está el inmueble? Según el contenido del artículo 13 del Código Civil Federal, Susan podrá demandar en México por lo siguiente. El inmueble se encuentra dentro del territorio mexicano y el contrato de arrendamiento también se llevó a cabo dentro del territorio mexicano. Esto con base en el artículo número 13, ya lo mencioné, y señalo yo el punto 1, 2, 3, 4 y 5 del mismo. Entonces, ¿dónde debe interponer su demanda Susan para que le pague Amy? Es necesario tomar en consideración el mandato constitucional del artículo número 133 que dice:
Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanan de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se van a arreglar y se van a alinear a dicha Constitución, leyes y tratados. A pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de las entidades federativas, para lo cual se va a tener el apoyo del artículo 121 de la Constitución, que refiere que cada entidad federativa dará entera fe y crédito de los actos públicos, registros y procedimientos judiciales de todas las otras. El Congreso de la Unión, por medio de las leyes generales, va a prescribir la manera de probar dichos actos, registros y procedimientos y el efecto de ellos, y se sujetarán a las bases siguientes. Y señalo las bases de la 1 a la 5. También se tiene el soporte de la Convención Interamericana sobre Contratos Internacionales, que se aprueba en el 94. Así también la Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado. ¿Sí? Esto en el artículo número 7, en el primer párrafo. El artículo número 12 del Código Civil Federal señala que las leyes mexicanas rigen a todas las personas que se encuentran en la República, así como los actos que ocurran dentro de él. Entonces, siguiente cuestionamiento. El cobro de la renta que realizaba Susan Aimi es legal en base a las leyes mexicanas. Es totalmente legal ya que se realizó a través de un contrato de arrendamiento, tal y como lo señala el artículo número 13 en el numeral 3 romano. Dice que hay que contestar de acuerdo a lo que establece el artículo 13 del Código Civil Federal y señalar en el caso qué derecho debe ser aplicable, argumentando jurídicamente nuestra respuesta. Hay que hacer hincapié en esto. Susan podrá interponer su demanda en el extranjero con la aplicación de las leyes mexicanas siguiendo el mandato constitucional de los tratados internacionales y del artículo número 13 Civil Federal, como ya lo hemos enunciado. Y ahora vamos a finalizar con la actividad integradora, que nos vamos a basar también en el ejercicio, en el ejemplo que acabamos de ver, ¿sí? Que es el de Susan. Bueno, entonces, ¿qué tipos de reglamentación se van a utilizar para determinar el derecho aplicable? Entonces, vamos a ver que van a ser todas las normas especiales y las normas de extensión, que son las que brindan y las soluciones de fondo. Ahora bien, dice, México va a manifestar siempre una inclinación por la norma de conflicto derivada de su participación en las conferencias interamericanas de Derecho Internacional Privado, las CIDIR. ¿Se acuerdan que las vimos en las primeras sesiones? Y con ello se detonan las reformas en el Código Civil para la Ciudad de México, en el Código de Procedimientos Penales también. Es muy importante considerar estos temas. Ahora, dice, sistema jurídico aplicable al caso, nacional o internacional. Bueno, hay que acudir al Código Civil Federal en el artículo número 12 para ver lo que establece de las reglas que menciona de la 1 a la 5. En este caso, y con base en las convenciones firmadas entre México y Estados Unidos, Susan va a poder invocar los derechos que tiene, porque las leyes mexicanas van a proteger el contrato de arrendamiento que ha firmado en México, por lo que se va a acoger al derecho internacional privado. Como, muy importante señalarlo, forma de reconocimiento del asunto y el efecto otorgado. En este caso, se va a estar sujeto, evidentemente, al reconocimiento por homologación, debido a que el asunto se va a tramitar bajo el siguiente esquema. Reconocimiento, ya lo mencioné, por homologación. Este se tramita mediante un procedimiento autónomo e independiente de homologación del pronunciamiento extranjero.
se generan ciertos efectos. Yo expliqué todo el procedimiento antes de mencionar estos efectos. El efecto 1 de cosa juzgada, di una explicación al respecto. El efecto constitutivo, también lo he explicado, y el efecto de tipicidad. El tipo de exequatur aplicado para la ejecución de la sentencia, también lo expliqué esta figura. Y mencionando el artículo número 569 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Ahora, ese exequatur de revisión, el juez del Estado requerido va a desplegar dos controles. Uno respecto a los hechos que motivan la resolución extranjera y otro que es el derecho que aplica el juez extranjero. ¿Sí? Ahora bien, el artículo 599, para finalizar, menciona que las sentencias, los laudos arbitrales privados de carácter no comercial y demás resoluciones jurisdiccionales extranjeros tendrán eficacia y serán reconocidos en toda la República y en todo lo que no sea contrario al orden público. Interno, evidentemente, en los términos, obvio, lo que sigue del código que acabo de mencionar y demás leyes aplicables, salvo lo dispuesto por los tratados y convenciones de los que México sea parte. Y bueno, con este caso analizado en la actividad 1, 2 y en la integradora, así como los resultados de la actividad 1, damos por finalizada esta sesión número 6. Espero que les pueda ayudar, aunque sea un poco o mucho, parece que en algunos casos les es de gran ayuda, y nos vemos en la siguiente sesión, que es la 7, y con esto terminamos, porque yo sé que ustedes van corriendo. Y la intención también es que este video les sirva a quienes están cursando en este momento el módulo número 18, a quienes deseen repasarlo por dudas que hayan quedado pendientes, a quienes vayan próximamente a realizar un extraordinario o recursamiento y evidentemente a las nuevas generaciones. Me despido solicitándoles que se suscriban a nuestro canal, que le den like, que activen la campanita con las notificaciones y que compartan. Bueno, hasta la próxima. Gracias.